miramos las encuestas, los estudios que hay respecto a los indecisos, que Claro. son los que van a definir esto. Porque en este minuto, claro, hemos conocido varias encuestas, 4 al menos, donde el rechazo va al alza, el apruebo está estancado o bajando, pero un número importante de indecisos va a marcar la diferencia acá. Sí, pero hay una luz de optimismo en la opción apruebo, que les voy a contar por qué, pero al final. Que una luz de optimismo es dura de reconocer, pero ya se está comentando. Se los comento al final. Estoy basándome en la encuesta Criteria, en la última de abril, que fue a finales de abril, y esta encuesta que revela, ahí Ahí lo la estamos dice, viendo. claro, que hay un 30% de personas que aún está indecisa. Ha bajado en relación a febrero 13 puntos. O sea, hay 13% de personas que estaban indecisas en febrero, que fue recién, y hoy día ya tomaron una opción por el apruebo o el rechazo. Si se fijan, el rechazo subió de 21 a 39, son 18 puntos, altísimo. Es mucho el mucho. aumento. Claro, y hay estudios que he visto, todos estos estudios obviamente que están sujetos a los vaivenes de las personas Son que van fotos cambiando. del momento. Claro, pero hay uno que vi que es muy interesante, que el rechazo es una opción muy dura. O sea, sacar a la gente de su opción rechazo es dura, una masa dura, que Es debe difícil. ser el 20 y tanto, que es el voto más... Parte de la base que hay un 22 que rechazó, Rechazó la al propuesta inicio. de entrada. Claro. O sea, ese 22, lo más probable, casi seguro, que no está feliz con lo que está pasando ahora. Entonces, les voy a contar quiénes son estas personas. Según la misma encuesta Criteria, conseguí que Cristian Valdivieso de Criteria me pasara los datos desagregados. Ya. Son, los jóvenes están totalmente por el apruebo. O sea, decisión altísima el segmento juvenil. Los que están en duda, mayormente son personas entre 55 y 64 años. 55 y 64. Los jóvenes, como que si alguien quiere hacer campaña al rechazo, le va a costar porque los jóvenes tienen una decisión tomada respecto del Plebiscito sería. apruebo. Claro. Después tenemos que son, el ABC1 es los que más tienen la decisión tomada. Ya. Pero los más indecisos son el segmento D. Ya. D. Luego, Esto grande además. grande. Claro. Mujeres, mayoría indecisa que hombres. 34% de las mujeres está indecisa, solo el 26% de los hombres está indeciso. O sea, tenemos mujeres, Sector 55-64, sector D. Y de orientación política, que es más o menos previsible, es que los que se consideran de centro o no están ni derecha ni izquierda, ahí está la masa de personas indecisas. Dicho esto, vamos a ver camarita, como decía el presidente Lago, esto es interesante de ver. Son muchos números, un poquito abrumadores, pero miren, acá hagamos un ejercicio. Cuando le preguntan a la gente, a los indecisos que nos interesan, respecto de un imaginario, ¿qué pasaría si en Chile, por ejemplo, para que haya mejor democracia, quién tiene que ganar, el apruebo o el rechazo? Y si se fijan ustedes, es mayoritario, pero mayoritario, la idea que el apruebo es más virtuoso que el rechazo. Doy un caso. Eso entre los indecisos. Claro, son Ya, indecisos. Ya, perfecto. Le preguntan, ¿con qué opción la democracia funcionará mejor? 74% dice que con el apruebo, si gana el apruebo. Solo el 26% el rechazo. Imaginen la diferencia. Se podrá mejorar, o sea, se podrá enfrentar de mejor manera el narcotráfico. 68% si gana el apruebo, 32% si gana el rechazo. ¿Y por qué tan indecisos entonces? Esa es la que te voy a revelar después. Controlar la inflación. Mira. La gente dice, si gana la prueba se va a controlar mejor la inflación. No sé cómo. En pero base a, no sabemos. No sabemos. Háblame de expectativas. volverá a crecer la economía lejos. Mira, lo único que están más o menos empatados, habrá menos orden en temas migratorios. La gente considera que si gana el rechazo es mejor que si gana la prueba. Pero todo indica se garantizarán los derechos sociales, 79 si gana la prueba, 21 si gana el rechazo. Entonces, la pregunta que hacía Coneja es cierto, o sea, son 30% indecisos. Consideran que el apruebo es muchísimo más virtuoso que el rechazo. La pregunta es por qué no toman decisiones de voto. Y ha surgido, eso es lo que yo decía, la conclusión dura, pero así es la política, la tesis siguiente, porque puedo atribuirlo quizá a poca información. Claro. O sea, creo que esto podría pasar, pero no sé si eso está en el texto o no está en el texto. Claro. ¿Cuánta Es gente ha viable. leído el borrador hasta Claro. ahora? Pero eso
es una versión. La otra versión, que es la dura, es que la gente está indecisa precisamente por los convencionales. Perdón, no quiero ser injusto, por la convención constituyente. Porque si por los convencionales, es decir, que todos los convencionales entraron en una espiral de mala imagen, y eso no es cierto. Pero hay lo suficientes para pensar que terminada la convención, el 5 de julio, se arregla y hay luz para el tema del apruebo. Eso es lo duro que les digo yo. Cuando deja de funcionar la convención, cuando Claro. dejamos de conocer, Ah. a ver, el tema de la ducha o de Rojas Vade, Eso. o Las todo, o el peleas. saumerio. Claro, no solamente porque se ve los maximalismos, las decisiones, no, es la performance que tiene también gente de derecha que pelean. O sea, cuando la gente ve, bueno, el caso Rojas Vade es Claro. Paradigmático. ostensible, Claro. casi grotesco, pero pelea entre derecha e izquierda es más de lo mismo, dicen. La misma clase política, los diputados, es lo mismo de siempre. O sea, en el fondo lo que tú estás diciendo, lo que están planteando es, cuando la convención, que está en este momento como con una imagen comunicacional compleja, deje de existir, básicamente, Claro, porque el se 4 de apaga julio la luz. se apaga y entonces va a permitir que el texto fluya. Que el texto fluya, que el texto se convierta en el centro, en el epicentro de la decisión y no la performance de los constituyentes o de estas peleas. Y eso lo leí en La Tercera esta semana, que hubo un informe de la SECOM que hizo entiendo que es cualitativo, que llegaba a la conclusión que un 80% de las personas que votaron a favor de la apruebo en la entrada están dudosos ahora o ya derechamente se fueron por el rechazo. Y la conclusión que decía en ese texto en La Tercera es que llegaron a esta lógica. O sea, porque las resistencias a la convención eran, según este estudio, uno de los principales motivos, todo esto es sistémico, pero uno de los principales motivos del rechazo. Entonces, concluyeron, mira, el 5 de abril, o sea, el 5 de julio, apagan la luz, se Claro. van todas sus casas porque vuelven a ser seres comunes y corrientes, y ahí ese 30% quizá tome la decisión de aprobar, e incluso podemos convencer a los que están por rechazo que son más blandos. Más blanco.